Doctora, no sé si ya estés por ahí. Em, ¿Dónde están? Sí, sí, aquí estoy. Con, Buenos días para todos. Espérame, voy a cambiar un espérame, yo voy a segundito. dejar de compartir para que tú puedas tener tu presentación. Ok, perfecto. Eh, listo. Ok, muy buenos días para todos. Bueno, para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con este hermoso sector de las empresas de servicios funerarios, agremiados a través de la Corporación Remanso, atendiendo esta invitación. Voy a iniciar con la presentación de los principales cambios que trae la reforma laboral a través de la Ley 2466 del 2025. Entonces, denme un segundo, voy a compartir la pantalla. No sé si ya la están viendo, me indican, por favor. Sí, ya la estamos viendo. Ok, bueno, como les decía. La reforma laboral en Colombia empezó a regir con la Ley 2466 de 2025, que fue promulgada el 25 de junio del año en curso, con la cual se busca que los principios como la igualdad, la estabilidad laboral, el respeto por los derechos de los trabajadores tengan, digamos que, un efectivo logro y aplicación en las diferentes esferas de las relaciones de trabajo. Entonces, básicamente, a través de la reforma laboral, se establecen una serie de ítems, de temas que generan algunas modificaciones, algunos cambios que impactan a todas las empresas, tales como las modalidades de contratación, los cambios a la jornada laboral, los factores de evaluación del trabajo de los trabajadores, el proceso disciplinario laboral, las nuevas obligaciones especiales del empleador, las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación, el contrato de aprendizaje, que creo que es uno de los ítems o de los puntos que ha demandado más consultas y ha demandado un tiempo de análisis puntual, porque pues la norma en sí ha sido bastante abierta, por llamarlo de alguna manera, pero todavía en la aplicación no existen, verbigracia, los formatos para los contratos de aprendizaje acogidos o adoptados conforme a esta reforma laboral. Entonces también tenemos el tema de la tercerización e intermediación laboral, que también es un tema de grueso calibre y entendería yo para las empresas del sector funerario y más adelante les explicaré por qué. La modalidad de teletrabajo, el permiso para mascotas de apoyo emocional. En este orden de ideas voy a tocar algunos de los puntos porque como les comento es una extensión bastante amplia. El abordaje de la reforma laboral contiene muchos temas bastante densos y pues el tiempo sé que es reducido, entonces voy a puntualizar en los temas que considero van a tener un impacto de manera directa con el sector funerario. En principio voy a hacer una exposición de estos ítems y de lo que trae la reforma laboral y al final de la charla voy a indicar cuál, desde la perspectiva del derecho laboral y de la reforma que trae esta ley 2466, podría impactar directamente al sector funerario, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con las modalidades de contratación. Las modalidades de contratación continúan siendo, digamos que, las mismas que nosotros ya veníamos implementando o aplicando, tales como el contrato a término indefinido, el contrato a término fijo y el contrato por obra o labor determinada. Sin embargo, la novedad o lo que trae la reforma en sí es que el contrato a término indefinido se prioriza. Es decir, la regla general es que cuando yo vaya a contratar a un trabajador, debo hacerlo a término indefinido con la finalidad de fortalecer la estabilidad laboral. ¿Sí? Busca que las personas tengan una certeza de que su contrato no va a ser por un tiempo específico o no va a ser por una actividad que se dice ocasional cuando no lo es. Entonces lo que busca es que aquellos contratos que se realizaban
para hacer labores administrativas de la empresa, que se sabe que por la operación siempre se van a requerir, que no son trabajos ocasionales o cargos ocasionales o para cumplir un proyecto fin específico, sino que realmente son, digamos, de las actividades propias de la compañía, de su giro ordinario, de los negocios, de su día a día, no se utilicen el tipo de contratos como a término fijo o por hora o labor, sino que se haga a través del contrato a término indefinido. Entonces, dentro del contrato de trabajo a término indefinido, se tiene que el trabajador puede dar por terminado el contrato laboral mediante preaviso de 30 días calendario para que el empleador provea su reemplazo. No obstante, aun cuando menciona esta posibilidad o esta facultad que tiene el trabajador de dar por terminado el contrato laboral mediante el preaviso en sí no constituye una obligación para el trabajador, es decir, que por el hecho de no realizar el preaviso con los 30 días calendario para que el empleador pruebe su reemplazo, no hay lugar a imponerle ninguna sanción, ¿sí? A pesar de que está previsto como un preaviso, en sí una persona podría renunciar 2 días, 3 días o incluso el mismo día y decir, ya, este es mi último día laboral. Y como empleadores no tendríamos ningún tipo, digamos, de aplicación de sanción a ese trabajador que nos anuncie, incluso no previendo este tema del término de 30 días. En el caso de los eventos de terminación unilateral por parte del trabajador, cuando sea por una causa imputable al empleador de las previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, no habría lugar a ese previso, pero sí lo que tiene que hacer el trabajador es argumentar o exponer las razones que considera lo llevan a renunciar, lo que comúnmente conocemos como renuncia motivada. En esos casos de que el trabajador alegue o argumente que es por una causa imputable al empleador, pues no habría lugar a disposición del preaviso. En cuanto al contrato a término fijo, el contrato de trabajo a término fijo solo se puede utilizar en casos excepcionales, como les decía al inicio de esta charla, que la búsqueda de la reforma laboral o la finalidad de la reforma laboral es que las relaciones de trabajo se ciñan por un contrato a término indefinido para fortalecer el tema de la estabilidad laboral de los trabajadores. Sin embargo, no deja de lado que puedan celebrarse contratos a término fijo. Refiere que solo en casos excepcionales, que sea para realizar algún tipo de actividad específica que no corresponda pues al giro ordinario común de los negocios de la empresa y que se requiera para una situación específica o puntual. Entonces sí habría lugar, pero debe celebrarse por escrito y el contrato no puede exceder de los 4 años. Si no se formaliza por escrito, puede considerarse un contrato de trabajo a término indefinido y no se considera término indefinido cuando ya has cumplido los 4 años, sino desde el inicio de la relación laboral. Se va a tomar como un contrato a término indefinido y pues de allí vienen las obligaciones y las demás situaciones que se desprenden de un contrato a término indefinido a favor del trabajador. Bueno, en el contrato a término fijo, como les decía, no existe una renovación indefinida, ¿sí? Porque pues se limita hasta 4 años ese tipo de contratos a término fijo. Sin embargo, se pueden considerar dos tipos de prórroga. Está la prórroga pactada y la prórroga automática. La prórroga pactada es cuando el contrato de trabajo se celebra por un término inferior a un año y las partes, mediante un acuerdo escrito, manifiestan que lo van a prorrogar y lo pueden hacer por escrito, diciendo que van a prorrogarlo en el número de veces que estimen conveniente. Y en la prórroga automática es cuando no se deja sentado entre el contrato que se va a surtir la prórroga, pero si alguna de las partes no manifiesta la intención de dar por terminado el contrato con 30 días de antelación a su fecha de vencimiento o a su fecha de finalización del contrato inicial o de alguna de sus prórrogas, se entiende que se renueva automáticamente por el término del contrato inicial o de la prórroga que en ese momento esté a punto de culminar. Para ambos casos, tanto para la prórroga pactada como para la prórroga automática, no puede renovarse por un término inferior a un año y en ningún caso podrá superar el término máximo de 4 años. Es decir, si yo empecé con un contrato a término fijo con un trabajador en el cual le dije su primer periodo, bueno, su contrato a término fijo va a ser por 3 meses, pasa el tema de que lo prorrogamos a otros 6 meses
después yo lo prorrogo a 7 meses. Ya para la cuarta prórroga, yo no puedo prorrogárselo por un término inferior a un año. Ya la cuarta prórroga sería por un año mínimo. Y tengo que sumar los periodos que les estoy diciendo, el de 3 meses, 6 meses, 7 meses y un año, para que esa sumatoria no se exceda de 4 años. Por eso dice que en ningún caso podrá superarse el término máximo de 4 años de ese contrato a término fijo para ambos tipos de prórroga, tanto para la prórroga escrita como para la prórroga automática, o sea, la prórroga pactada, la prórroga automática. Bueno, ahora con relación al contrato por hora o labor, en efecto, es viable seguirlo celebrando. Podrán celebrarse contratos por obra o labor por el tiempo que dure la realización de la obra o labor determinada, ¿sí? El contrato de trabajo por la duración de la obra o labor determinada deberá celebrarse por escrito y en él deberá indicarse de forma precisa y detallada la obra o labor contratada que se requiere atender. Esto ya lo veníamos aplicando, esto ya lo conocíamos, ya sabíamos que un contrato por hora o labor, al igual que el contrato a término fijo, debían constar por escrito para que no se entienda de otra naturaleza, por ejemplo, contrato a término indefinido. Sabemos que dentro de los contratos por hora o labor debemos detallar cuál es el marco del contrato, es decir, qué obra o qué labor se va a ejecutar puntual, ¿sí? Pero eso no estaba, digamos que en la ley laboral, estaba a través de líneas jurisprudenciales sentado, a través de sentencias de la Corte Constitucional o sentencias del Tribunal Sala Laboral, pero puntualmente en el Código Sustantivo del Trabajo no estaba establecido como requisito que el contrato a término fijo, el contrato por hora o labor, se realizaran de manera escrita. Ahora sí lo está a través de esta reforma laboral sentado en la ley, no a través de líneas jurisprudenciales solamente. Entonces, como bien lo saben, uno puede realizar un contrato de trabajo de dos maneras, de manera verbal o de manera escrita. Pero como consejo que les doy como profesional del derecho, es mejor que sea el tipo de contrato que sea a término indefinido, sea fijo o sea por hora o labor, siempre conste por escrito. Antes era por un consejo en virtud de la jurisprudencia, ahora no. El único que podría hacerse de manera verbal sería el indefinido, porque los demás, es decir, el contrato a término fijo y el de hora o labor, requieren la solemnidad de que conste por escrito, so pena de entenderse a término indefinido, ¿ya? Y ya establecido en la reforma laboral. Bueno, ¿qué novedad trae el tema de la reforma laboral con respecto a los contratos por hora o labor? Resulta que antes, si yo tenía un cliente al cual le iba a desarrollar algún proyecto o a prestar un servicio como empresa, yo contrataba un personal para cubrir ese proyecto o ese servicio específico y lo hacía por hora labor. Le decía, el marco de la obra es que usted va a prestar estos servicios en razón al contrato comercial que como empleador celebre con el cliente XX, ¿sí? Entonces, el marco de la obra va a ser, mientras dure ese contrato comercial, usted va a prestar servicios. Terminado ese contrato comercial con el cliente XX, pues usted ya se entiende que su obra labor termina, ya no tendría ningún tipo de continuidad y tendría yo que liquidarlo sí o sí. Y si llega a presentarse otro cliente para el cual debo prestar los mismos servicios en virtud de otro contrato comercial, me tocaba a mí igual liquidar a la persona, volver a contratarla, hacer un nuevo contrato de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La novedad que trae esta reforma laboral es que, bueno, si se acaba la obra o labor, pues daría lugar a la terminación, pero si tengo como empleador una nueva oferta laboral para una obra diferente o una obra o labor diferente en otro proyecto, en otro contrato comercial que yo como empresa voy a suscribir con un tercero y requiero ese mismo personal, pues lo que puedo hacer es continuar el contrato inicial. O sea, ya no tengo la obligación de decir, como cambió la hora o labor o el marco de la hora o labor era el proyecto para el cliente XX y ahora me salió ese mismo servicio, pero para otra empresa diferente, ya no tengo la necesidad de liquidar el contrato de trabajo e iniciar uno nuevo, sino que le puedo dar continuidad al contrato inicial, adicionando por escrito el acuerdo en el que se especifica la nueva obra o labor. Entonces yo podría llamar al trabajador, venga, Pepito, ya no estoy con este contrato comercial con la empresa XX, pero me sale un nuevo contrato en el cual no va a haber solución de continuidad porque se termina este y al día siguiente ya empiezo con el otro. Entonces hagamos un otro sí
y seguimos con el servicio para otra empresa en el marco de otro proyecto, es decir, una hora labor diferente, pero no tengo la necesidad de liquidarlo. No obstante, queda facultad del empleador liquidar también el contrato anterior e iniciar uno nuevo para la nueva necesidad, ¿sí? En los dos casos, ya sea en el otro sí o en el nuevo contrato de trabajo que suscriba, debo expresar de forma clara y precisa la nueva hora o labor contratada. Igual, establecer el marco de esa hora o labor, so pena que se considere un contrato a término indefinido. Bueno, otro tema súper importante que trae la reforma laboral son los cambios a la jornada laboral. Entonces, con relación a los cambios de la jornada laboral, hay un cambio específico que es con relación a la jornada diurna y la jornada nocturna. En la jornada diurna tenemos que va de 6 de la mañana a 7 de la noche y la nocturna va de 7 de la noche a 6 de la mañana. Esta actualización de la jornada va a aplicar a partir del 25 de diciembre del 2025. Si bien la ley fue promulgada el 25 de junio de este año, puntualmente con relación a los recargos de trabajo nocturno, esto va a aplicar es a partir del 25 de diciembre. En la actualidad, la jornada nocturna sigue siendo a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Reitero, solo a partir del 25 de diciembre empezará la jornada nocturna desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Un cambio importante que sé que también va a impactar al sector de los servicios funerarios por los turnos que se manejan. Ustedes manejan turnos 24/7, atendiendo obviamente estas situaciones de pérdida de seres queridos, una situación de duelo que siempre tiene que estar 24/7. Entonces, digamos que esto es un costo que tendrían que ustedes incurrir adicional que golpearía la empresa del sector funerario. Bueno, en el recargo dominical igual se va a incrementar al 100%, ¿ya? Entonces tenemos que se va a hacer de manera paulatina. A partir del 1 de julio del 2025 se va a incrementar al 80%. A partir del 1 de julio del 2026 se va a incrementar al 90% ese recargo dominical. Y a partir del 1 de julio del 2027 ya va a ser el 100% el recargo dominical. Hay que aclarar que pues ya estamos a finalizar julio, entonces ya ahorita las personas que no hayan pagado ese dominical con el incremento en la quincena del 15, pues lo deben hacer ahorita en esta quincena, teniendo en cuenta ese incremento del recargo dominical al 80%. Y hay que tener en cuenta que la expresión dominical se refiere al día que se haya establecido como el día de descanso remunerado del trabajador, del colaborador. Todo el mundo habla de dominical, pero realmente es el día de descanso porque el código sustantivo establece que se debe trabajar de 5 a 6 días en la semana, dependiendo cómo se establezca la distribución de la jornada máxima legal por parte del empleador en conjunto con el trabajador, estableciendo acuerdos, y que se le pueda dar un día de descanso que por lo general coincide con el día domingo. Pero en el caso de los servicios funerarios, sé que hay muchas personas que se dedican en la prestación del servicio funerario eh, con un tema de un día de descanso diferente al domingo, por lo mismo que este servicio comporta la atención 24/7. Bueno, la ley 2101 del 2021 ya tenía el tema de la disminución de la jornada laboral, ¿verdad? En las horas semanales, la máxima que se va a llegar es a 42 horas a la semana. Entonces, lo que hace la reforma laboral, la ley 2466 del 2025, es reiterar lo que decía la ley 2101 del 2021, en el sentido de establecer que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día, y dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo tercero de la ley 2101 del 2021, que es la que estableció la disminución gradual de la jornada máxima legal de la semana para trabajar, y dice que es la aplicación gradual. Ahorita estamos actualmente en 44 horas a la semana, ¿sí? Ahorita en julio ya empezó a regir 44 horas a la semana. Vamos a llegar a 42 horas. La jornada máxima semanal podrá ser distribuida de común acuerdo, como les decía, entre empleador y trabajador, de 5 a 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso y sin afectar el salario. O sea, no va a disminuir el tema del salario por trabajar menos horas, se va a mantener el tema
del salario que ya se venía devengando. El número de horas de trabajo puede distribuirse de manera variable y si el horario pactado con el trabajador o trabajadora hace que esa persona labore en jornada nocturna, pues tendrá derecho al pago del recargo nocturno. Digamos que ese es otro tema que también va a golpear los costos de personal para las empresas propiamente del sector funerario. Bueno, en la jornada laboral flexible, establece que esas 42 horas a la semana máxima, como jornada máxima laboral, se puede realizar mediante jornadas diarias flexibles de trabajo. Es decir, que yo puedo pactar con el empleado, con el trabajador, de manera variable en la semana cómo va a trabajar. Entonces, sin embargo, en la jornada diaria, mínimo tiene que trabajar 4 horas continuas y máximo hasta 9 horas diarias. Nótese que en la diapositiva anterior hablé que la jornada máxima diaria era de 8 horas, ¿sí? Y que no puede sobrepasar, porque de lo contrario se entendería que es una hora extra, ¿cierto? Pero cuando se habla de que yo puedo distribuir las 42 horas a la semana, que va a ser la máxima jornada laboral, en diferentes horarios, diferentes días, entonces puede que una persona trabaje un día 4 horas, al otro día 6, al otro día 5. O sea, el caso es que esa sumatoria de esos días, aun cuando varíe el horario en el día, no pueda superar las 42 horas semanales para el caso de cuando lleguemos a las 42 horas semanales. En la actualidad, las 44 horas a la semana, ¿sí? Entonces, el caso es que un día pueda trabajar hasta 9 sin que se genere ningún recargo por trabajo suplementario, ¿verdad? Pero sobre la base de que no superen la semana esas 42 horas cuando lleguemos a esa jornada máxima legal de 42 horas y en la actualidad 44 horas semanales. Bueno, este es un tema que me parece súper importante para ustedes como empresas del sector de servicios funerarios, que es la jornada laboral por turnos y la cual sería muy favorable para ustedes. Y lo explico de la siguiente manera. La jornada laboral por turnos permite que se hagan trabajos sucesivos, que le hagan operar a la empresa o secciones de esta sin solución de continuidad, es decir, sin interrupción, que aplica mucho para el sector funerario, para prestar los servicios sin que haya ningún tipo de interrupción en el horario, en la prestación de los mismos, ¿sí? Durante todos los días de la semana. Pero se debe aplicar un turno que no exceda de 6 horas al día y 36 horas a la semana, ¿sí? Entonces, esa es la jornada que llamamos 6:36. Un turno que no excede 6 horas al día y no excede 36 horas a la semana. Entonces, en ese caso que se apliquen esos turnos, no habrá lugar a recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo y tendrá derecho a un día de descanso remunerado. Va de la mano con lo que les decía, cuando hay trabajos por turnos, hay una persona que pueda tener turnos los domingos o un lunes festivo, pero no aplica el tema del recargo por dominical o festivo, si igual se le está concediendo el descanso en otro día de la semana, tipo martes, miércoles, jueves, ¿sí? Y no habría lugar de pago de recargo nocturno si la persona tiene un turno, digamos que inicia a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, que a la luz de lo previsto en las diapositivas anteriores, conforme a la reforma laboral, a partir del 25 de diciembre entraría el recargo nocturno a partir de la noche y hasta las 6 de la mañana. No habría pago de ese recargo nocturno si aplicamos esta jornada laboral por turnos de 6:36, 6 horas al día y 36 horas a la semana. Esta es una salida que sería conveniente evaluar para ustedes si les hace sentido. Bueno, digamos que a título informativo, porque pues no sé si ustedes tengan personal menor de edad, pero por si acaso, y esto va de la mano con los contratos de aprendizaje, porque por lo general en los contratos de aprendizaje tenemos relacionamiento con adolescentes que están culminando sus estudios o que pues son personas que se encuentran propiamente en el SENA y son menores de edad, ¿sí? Entonces, por eso lo traigo a colación, porque esto también se hace extensivo a los contratos de aprendizaje a razón de que dentro de la reforma laboral se concibe como un contrato laboral especial que se rige por las normas del contrato a término fijo. Pero más adelante les voy a explicar el contrato de aprendizaje. No obstante, para la jornada laboral de menores de edad se precisa que se sujetan a las siguientes reglas. Los menores de edad entre los 15 y los 17 años solo pueden trabajar en jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana.
y los menores de edad mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana. Obviamente, estos menores de edad, como deben saberlo, deben contar con el permiso para trabajar, permiso que se tramita ante el Ministerio de Trabajo y que es tramitado por sus padres o la persona que funja como representante legal del menor. Entonces, digamos que en ese orden de ideas es sobre la base de que estas personas tengan autorización para trabajar. Con relación al proceso disciplinario, también vienen algunas inclusiones en la reforma laboral, que incluye los principios por los cuales se debe regir el proceso disciplinario, tales como la dignidad, la presunción de inocencia, el indubio prodisciplinado, la proporcionalidad, el derecho a la defensa, que va de la mano con la contradicción y la controversia de las pruebas, el derecho a la intimidad, el derecho a la lealtad y buena fe, la imparcialidad, el respeto al buen nombre y a la honra, y el non bis in idem, que no se puede juzgar a la persona por lo mismo dos veces. Es decir, por la misma falta yo no puedo decirle a la persona, mañana lo cito a diligencia de descargos y a los 15 días, un mes, por el mismo hecho volverlo a citar, ¿sí? Sin embargo, ya no es al otro día, que esa es otra novedad que trae esta reforma laboral, que antes uno decía, no, venga, para que no vaya a disminuir su ritmo de trabajo, para que no vaya a entrar en controversia con algún compañero y dañe el ambiente laboral, yo no lo voy a citar con X días de antelación, sino que lo voy a citar de un día para otro o el mismo día lo cito por la mañana y en la tarde que rinda los descargos. Ya no se puede hacer eso. Les voy a explicar más adelante, aquí en esta diapositiva. Entonces, se establecen unas etapas mínimas del procedimiento. Primero es la comunicación formal de la apertura del proceso. Debe constar siempre por escrito la apertura del proceso disciplinario. Debe contener los hechos y omisiones que soportan la presunta falta, las pruebas que fundamentan los hechos y omisiones disciplinables, el término para manifestaciones, controvertir pruebas y allegar las que estime convenientes, que va a ser de 5 días, como les decía. Ya no es de un día para otro, ya no es 2 días antes o el mismo día, no. Debo darle a la persona la oportunidad de armar su defensa, por llamarlo así, para que allegue pruebas, para que controvierta, para que solicite testigos, bueno, todo lo que va de la mano con el derecho de defensa y contradicción, y para eso la reforma laboral establece que son 5 días que le debo dar al trabajador. Con relación a la comunicación formal de la apertura del proceso, que es la citación a descargos, eh, que llamábamos nosotros citación a descargos, ya estaba, digamos que regulado por una sentencia de la Corte Constitucional, cómo era la formalidad en la que yo debía citar al trabajador que presuntamente cometió una falta disciplinaria, que es con estos ítems que le estoy mostrando. Que debe decir los hechos, las omisiones que soportan la presunta falta, las pruebas, los términos que tiene para realizar los descargos, que básicamente era la fecha que uno indicaba. A las 3 de la tarde del día 1 de agosto, usted será escuchado en diligencia de descargos. Pero antes hacían las citaciones como muy light, o sea, solamente decían, señora Ana Carolina Correa, usted cometió una presunta falta disciplinaria y será escuchada en descargos el día 1 de agosto a las 10 de la mañana, pero no me decían por qué, cuáles eran los hechos que daban lugar a la presunta falta o la omisión que yo había incurrido para la presunta falta, no argumentaban qué norma estaba transgrediendo, ya sea una cláusula del contrato de trabajo, un artículo del reglamento interno de trabajo o la misma ley laboral en los artículos que prevén las obligaciones y previsiones de los trabajadores. Entonces, digamos que ahora ya, eso estaba ya jurisprudencialmente, como les digo, y muchas empresas ya lo habían acogido con base a esa jurisprudencia, pero ahora la jurisprudencia lo trajeron a la ley. Bueno, entonces, otro tema y otra novedad es que los descargos por parte del trabajador pueden ser verbales o escritos. Siempre lo hacíamos verbal en el sentido de que citábamos a la persona a una diligencia de descargos y en audiencia se le escuchaba, se le tomaban los descargos, se le hacían las preguntas, se relacionaban las respuestas del trabajador, las pruebas si ya llegaban, pero ahora tienen la posibilidad de hacerlo por escrito, ¿sí? Lo cual le va a permitir al trabajador ejercer de una manera más técnica, por llamarlo de alguna forma, su derecho de defensa y contradicción. Veo ahí como que pueden asesorarse por un profesional del derecho, pueden radicar un escrito más jurídico, con mayores argumentos, pruebas,
que cuando de pronto están en una audiencia, que es diferente dirigirse a un público de manera verbal. No todas las personas tienen una facilidad de expresión, se pueden de pronto colocar nerviosas y demás. Entonces, esta ley le permite al trabajador que opte por que lo hagan por escrito, ¿sí? En el caso de las empresas que tienen organizaciones sindicales y que el trabajador se encuentra afiliado a esa organización sindical, el trabajador sujeto disciplinable puede estar acompañado de uno o dos compañeros de trabajo en calidad de testigos, ¿sí? En caso de que opte por hacerlo de manera verbal. Bueno, otra de las etapas del procedimiento es el pronunciamiento debidamente motivado, es decir, la decisión que se adopte relacionada con la falta, si ya se configura la falta, debe estar motivada, argumentada, debe tener congruencia con las pruebas que se valoraron, tanto las pruebas que yo como empleador le mostré al trabajador cuando lo cité a descargos, que esa es una obligación. Antes las situaciones simplemente le decían, como reitero, usted cometió una presunta falta, de pronto le decían el hecho por el cual se había constituido la presunta falta, porque usted llegó tarde a su lugar de trabajo durante 3 días continuos, un ejemplo, pero no le llegaban las pruebas. Tipo, si tienen ingreso biométrico, entonces el registro del biométrico de los ingresos al horario laboral, no le llegaban pruebas de ningún tipo, sino simplemente decían eso y ya se surtía la diligencia. Ahora no, el empleador tiene, digamos que la carga de la prueba en el sentido de correr el traslado al trabajador de la falta que presuntamente cometió y de las pruebas documentales que se tengan con relación a esa conducta que se constituye presuntamente como falta, ¿sí? Entonces, todo este pronunciamiento debidamente motivado y todo, digamos que las etapas de este procedimiento deben estar contenidas en el reglamento interno de trabajo y la decisión misma también, es decir, que la sanción por llegar tarde al trabajo la primera vez será un llamado de atención con copia de la hoja de vida o que ya por tercera vez es la suspensión de la relación laboral de 2 días. Bueno, todo tiene que quedar sentado cómo van a ser las decisiones en el reglamento interno de trabajo y debe ser proporcional con la falta cometida. Verbigracia, porque la persona llegó 10 minutos tarde un día, yo no le puedo establecer una sanción que no sea proporcional con la falta cometida, tipo 8 días de sanción de suspensión del contrato de trabajo, ¿sí? La impugnación de la decisión, eso también ya estaba, digamos que previsto jurisprudencialmente, que es controvertir la decisión cuando no estoy de acuerdo con la sanción que me están imponiendo. Entonces, yo como trabajador tengo el derecho de la doble instancia, de apelar esa decisión, ¿sí? En este caso, la reforma no establece un término para interponer dicha impugnación, pero debe ser regulado a través del reglamento interno de trabajo. Igualmente, dejarse claro quién conocerá el proceso en segunda instancia. Entonces, por ejemplo, en primera instancia lo conoce la gerente de talento humano, en segunda instancia el representante legal de la entidad, ¿sí? O de la empresa. Bueno, el principio de inmediatez, ¿qué pasa? Que a veces las empresas, los empleadores, por el devenir de los negocios, dejan pasar faltas que en su momento cometió el trabajador y más adelante va a repetirla, entonces dicen, no, venga, esta persona ya la había cometido, por decir, en febrero, ya estamos en julio y la voy a llamar por esa falta que cometió en febrero. No, no habría lugar porque hay un principio de inmediatez que se debe actuar con prontitud y sin demoras indebidas una vez se tiene conocimiento de la falta. Es decir, yo no puedo dejar pasar, aunque no establecen un término específico, como en el caso que les estoy colocando de 6 meses, ¿sí? No establecen un término específico, si es, digamos que un llamado a que si yo conozco de una falta, no espere meses, años, sino que sea en cuestión de días, de que yo pueda colocar en conocimiento esta situación para que el empleador proceda a aplicar el debido proceso disciplinario, investigando y resolviendo la situación sin retrasos injustificados. Básicamente es el principio de inmediatez, que ya jurisprudencialmente estaba consignado pero lo subieron a la norma laboral a través de la reforma laboral. Bueno, entonces, como todas estas situaciones que les he venido comentando, el tema de los horarios, el tema del recargo,
el tema, porque cuando ustedes vayan a contratar la persona para los cargos, si hay un horario específico, tiene que estar consignado en el reglamento interno de trabajo cuál es el horario que se van a establecer para esos cargos. Entonces, digamos que todas esas actualizaciones en el reglamento interno, la reforma concede un plazo máximo de 12 meses para ajustar el reglamento interno de trabajo a los nuevos cambios que introduce esta reforma laboral. Luego de la aprobación del reglamento interno, este será publicado mediante la fijación en dos lugares distintos de trabajo, porque eso se hacía antes como en tipo tabloide y se colocaba en un lugar visible dentro de las instalaciones de la empresa, pero ya se puede hacer no necesariamente a través de una fijación en dos lugares distintos del trabajo, sino que se puede hacer a través de un medio electrónico, un medio virtual, correos electrónicos o la página web de la empresa, ¿sí? Ya dado que todo se está manejando de manera virtual y se ha cogido mucho el tema de la modalidad de teletrabajo, ¿no? Bueno, dentro de las nuevas obligaciones que trae la reforma laboral para el empleador, pues voy a mencionar el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo que está modificado, pero básicamente, pues aquí relaciono los que ya estaban como el ejercicio del sufragio, que sea media jornada de descanso remunerada a la persona que ejerció el derecho a votar, para el desempeño de cargos oficiales transitorios, tipo cuando es nombrado jurado de votación, debo darle el permiso remunerado, la grave calamidad doméstica, que lo aumentaron hasta el tercer grado de consanguinidad, segunda afinidad o primero civil, las comisiones sindicales, asistir al entierro de sus compañeros de trabajo que ya también estaba. Bueno, esta sí es una parte de la reforma que es para asistir a citas médicas de urgencia o citas programadas con especialistas. A este ítem le agregaron que se debe dar permiso remunerado en el caso de las mujeres que sufren de endometriosis. Es un diagnóstico que es exclusivo de las mujeres. Es una enfermedad que incluye un tema de las paredes del útero, una inflamación en las paredes del útero, no asociado con una licencia remunerada durante el periodo menstrual, no se debe confundir, son cosas distintas. La endometriosis como tal es una patología médica que debe ser tratada y entonces para los casos en que la trabajadora sufra de este diagnóstico de endometriosis se le debe dar una licencia remunerada para que asista a las citas médicas para el diagnóstico o control de la enfermedad o en aquellos casos pues que sea considerado por el médico tratante, obviamente tiene que haber una certificación de esa patología, se pueda optar por permitirle el trabajo desde la casa siempre que el cargo lo permita, ¿ya? Para asistir a obligaciones escolares como acudiente también se incluyó esto, siempre que exista la constancia de que efectivamente se debe acudir para el tema de entregas de notas de los chicos, eventos como graduación del colegio o jornadas en las que los padres deben asistir porque lo requirieron para una charla puntual respecto del menor. Para atender citaciones judiciales administrativas y legales también ya estaba, pero pues igual copié todo el artículo para que ustedes vieran qué es lo que ya traía y lo que actualizó o lo que incluyó como nuevo. Y hay algo nuevo, que es un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo, donde certifiquen el uso de la bicicleta para la llegada y salida al trabajo. Entonces, aquellos trabajadores que se desplacen a su lugar de trabajo en bicicleta y que obviamente esté certificado que efectivamente usó la bicicleta para llegar y salir del trabajo, se podrá acordar con el trabajador un día de descanso remunerado por cada 6 meses de trabajo. Esa es otra novedad que trae, que dicen que viene a suplir el Día de la Familia, que se encontrará eliminado una vez se llegue a la semana, a la jornada máxima semanal de 42 horas. Entonces dicen que este tema de la bicicleta viene a suplir de pronto ese descanso remunerado que trataba del Día de la Familia. Sin embargo, es bueno resaltar que dentro de el artículo que habla de la jornada laboral en la reforma laboral, si bien se suprimió el Día de la Familia como obligatorio, cuando se llegue a la jornada máxima de 42 horas a la semana, sí establece un parágrafo que dice que el empleador o la caja de compensación podrán, igual queda a facultar, o sea, ya no es obligatorio, pero sí, dice que podrán conceder un descanso remunerado para asistir a una actividad ya que sea asumida por el empleador o a través de la caja de compensación
para que compartan con la familia. O sea, del todo no fue eliminado el Día de la Familia porque lo deja facultad del empleador, pero ya no está como una obligación. Bueno, viene otro tema que son las personas con discapacidades físicas, que eso también nos va a tocar, digamos que a todas las empresas, tanto el sector de servicios funerarios como otro tipo de sector de negocio, que es que las empresas con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados al menos a 2 trabajadores por cada 100 trabajadores que tengan con discapacidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo 500 trabajadores, tendré que contratar 10 personas con discapacidades físicas para cumplir con este requerimiento que me trae la reforma laboral. A partir de 501 trabajadores, se deberá contar con un trabajador discapacitado por cada 100 adicionales a los primeros 500, ¿sí? Entonces, adicional a lo anterior, se crea la obligación de realizar ajustes razonables en los lugares de trabajo, que ese es otro tema que puede superar los costos previstos para la operación de la empresa, porque implica ajustar las locaciones, las instalaciones de la compañía para que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su trabajo. Entonces, si tenemos personas con discapacidad visual, pues tendremos que adoptar, digamos que los habladores, que son esos letreritos que están en las zonas, digamos, comunes, por llamarlo de alguna manera, de las instalaciones con letra braille, o las personas que tienen sillas de ruedas, pues obviamente debemos acondicionar el lugar de trabajo con ingresos para que puedan desplazarse en sillas de ruedas. Entonces, se hace la salvedad que las personas con discapacidad deben contar con las certificaciones pedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Ustedes saben que el Ministerio de Salud emite una certificación de discapacidad, pues para que se entienda que es una persona discapacitada, no es que solamente tenga una situación de salud adversa, sino que estar certificado como discapacitado por el Ministerio de Salud. Bueno, se debe tener en cuenta que los empleadores están obligados a contratar personas con discapacidad cuando lo que refiero tienen 500 trabajadores o de 501 en adelante en las proporciones que expliqué con antelación. Entonces, esos empleadores que cuenten con esa planta de personal deberá reportar los contratos dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato con la persona discapacitada al Ministerio de Trabajo, ¿sí? El incumplimiento de esta obligación dará origen a las sanciones que correspondan de conformidad con lo previsto en la Ley 1610 de 2013, que es la que trata de las sanciones que puede imponer el Ministerio de Trabajo tipo administrativo o multas que van hasta los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dependiendo de la gravedad de la falta o del incumplimiento por parte del empleador. Bueno, se hace puntual una observación que es en aquellos cargos y sectores de la economía donde no sea posible contratar una persona en estado de discapacidad o invalidez, se debe informar dicha situación al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en obras, construcción, pues claramente una persona con una discapacidad no va a poder hacer esa actividad física, entonces se debe informar que la empresa, de acuerdo a su actividad, su objeto social, no le es posible contratar personas con ese estado de discapacidad y eso se debe informar al Ministerio de Trabajo. Hasta el 25 de junio de 2026, la contratación de las personas con discapacidad será facultativa de las empresas, pero luego del 25 de junio será de obligatorio cumplimiento hacer esa contratación de personas con discapacidad. Bueno, aquí hay otros temas de medidas de protección a las personas víctimas de violencia. Entonces, las personas que sean víctimas de violencia y que hayan sido emitidas órdenes por autoridades competentes, se deben, digamos que, proteger a través de una debida diligencia para que el presunto perpetrador no tenga acceso a esas personas o limitar el acceso a esa persona protegida con esa orden de autoridad. No sé si ustedes recuerdan el caso de una chica que trabajaba en un café, en un centro comercial, estaba trabajando y llegó su ex compañero sentimental y la mató. Entonces, pues ahí es un tema bastante, digamos que difícil de controlar y no sé en qué medida van a regular este tipo de obligación a cargo del empleador.
pues está escrito y pues tiene una muy buena intención, pero digamos que el alcance de cómo se va a aplicar no está definido, ¿sí? También establece que se debe otorgar en la medida de las posibilidades el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar, tentativa de feminicidio comprobada, así como las demás personas que sean víctimas de violencia de pareja y violencia intrafamiliar. Y reitero, es un tema que no refieren cómo se va a aplicar. O sea, si bien lo mencionan, el alcance y el cumplimiento de esta situación es bastante difícil de materializar, ¿ya? Bueno, aquí hay unas medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo. Se adicionan numerales 10, 11, 12, 13 y 14 al artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo de la siguiente manera. Se busca el respeto a la diversidad de género y orientación sexual, la protección a la persona en estado de embarazo, el respeto por las preferencias religiosas, políticas, raciales y étnicas, la protección a personas víctimas de violencia de género y prohibición del racismo y la xenofobia. En el caso del acoso laboral que estaba regulado por la Ley 1010 del 2006, ¿sí? Ya el contexto laboral pasa a entenderse a las instalaciones de la empresa o durante el desarrollo de las labores, ya sea presencial o virtual, a un espacio en que las conductas de violencia y acoso puedan ser realizadas en un espacio público o en un espacio privado. Entonces, tipo que estoy en mi jornada laboral y salí a almorzar fuera de las instalaciones de la empresa, eh, y el jefe inmediato ejerce algún tipo de acoso en mi contra, entonces eso digamos que se haría extensivo en virtud de la reforma laboral. Ya no se subsume el tema del acoso solamente a las instalaciones de la compañía o incluso dentro del horario laboral o durante el desarrollo de las labores de la empresa, sino que se hace extensivo por el hecho de existir una relación laboral entre las partes, aun cuando no se haga en esa esfera de lugar de trabajo. Bueno, a lo que les decía, ya se extiende no solo a las instalaciones del lugar de trabajo, sino en el transporte, en el espacio doméstico, en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medios de tecnologías de la información y la comunicación, y cualquier otro lugar en el que se comparta como una extensión en el marco de las obligaciones laborales, tipo comunicaciones por WhatsApp, donde la persona sea acosada. Digamos que esta extensión del lugar donde se comete la conducta permite que una situación que para otra época no era considerada acoso laboral, ahora sí lo sea. Entonces, digamos que este es un punto que también debemos observar con detenimiento. Hay unas medidas adicionales de temas de inclusión, que es que la experiencia laboral de personas privadas de la libertad debe ser certificada por el lugar donde cumplió su pena, ¿sí? Y en todo caso debe ser acorde a las labores o actividades que el Ministerio de Trabajo regule como productivas y ocupacionales como experiencia laboral. Es decir, que el Ministerio de Trabajo va a decir qué actividades productivas ocupacionales de las que realizan las personas privadas de la libertad al interior de los centros penitenciarios y carcelarios pueden homologarse como experiencia laboral, y esas personas cuando salen de su lugar de pena privativa de la libertad, terminan con su condena, cumplen su condena y salen a la vida laboral, se les debe pedir certificación que como que eso convalidara el tiempo de experiencia laboral, ¿sí? Eso lo incluye la reforma laboral. También habla de las personas reintegradas y reincorporadas en el marco del conflicto armado, habla de igualdad de condiciones laborales sin discriminación alguna de ese tipo de personas, y pues, habla básicamente que ellos también gozan de derechos y deberes establecidos en la ley. Ahora venimos con el tema del contrato de aprendizaje, ¿sí? Ese contrato de aprendizaje está regulado por el artículo 81 del Código Sustantivo de Trabajo y fue modificado por el artículo 21 de la Ley 2466 de 2025, que es la reforma laboral. Antes, quien suscribía el contrato de aprendizaje solo recibía una cuota de sostenimiento y recibía aportes de seguridad social. Pero ahora, pues digamos que el contrato ya se le reconoce un salario, se le reconocen pagos, dependiendo si es en etapa lectiva o práctica. Bueno, la naturaleza jurídica del contrato de aprendizaje básicamente es que es un contrato formativo, ¿sí? Puede versar sobre ocupaciones semicalificadas que no requieren título o calificadas que requieren título de formación técnica no formal, técnicos profesionales
tecnológicos o profesionales de instituciones de educación reconocidas por el Estado y trabajadores aprendices del SENA. El contrato de aprendizaje podrá versar sobre estudiantes universitarios para los casos en que el aprendiz cumpla con actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo cumpla con el desarrollo del pensum de su carrera profesional que curse el semestre de práctica. En todo caso, la actividad del aprendiz debe guardar relación con su formación académica. Para que se entienda contrato de aprendizaje, debe guardar relación las actividades que desarrolla con la formación académica que está cursando. Aquí lo que les explicaba, el contrato de aprendizaje ya no se entiende como ajeno a la relación laboral o a la legislación laboral, sino que es un contrato especial de trabajo a término fijo con una duración máxima de 3 años, a diferencia del contrato a término fijo en términos generales de los que hablé anteriormente, que es hasta 4 años, el de aprendizaje es máximo hasta 3 años. Entonces, tiene, digamos que una serie de ítems que los diferencian, que les voy a explicar. Cuando es una formación dual, es decir, que la persona a la vez está ejerciendo una etapa teórica y una etapa práctica de manera simultánea, entonces digamos que se le debe pagar el 100% del salario mínimo a ARL, EPS y AFP, que es el fondo de pensiones, más las prestaciones sociales, ¿sí? En la formación tradicional, que es la etapa lectiva y la etapa práctica, en la etapa lectiva se le paga el 75% del salario mínimo, se le paga la ARL y la EPS y ahí no se le paga todavía las prestaciones sociales. Ya en la etapa práctica debo pagar el 100% del salario mínimo mensual legal vigente, la ARL, la EPS y los aportes al fondo de pensiones, más las prestaciones sociales. Y las personas que ya son universitarios, ¿sí? Que tienen ya profesiones puntualmente no tecnólogos, técnicos o algún tipo de formación en el SENA, sino ya universitarios, tienen derecho al 100% del salario mínimo mensual legal vigente, a que se les pague los aportes a riesgos laborales, EPS y fondo de pensiones y las prestaciones sociales. Bueno, aquí hay un tema que les da facultad a los empleadores de manejar la cuota de aprendizaje, la cuota de aprendices SENA. Entonces les da la posibilidad de monetizar, es decir, que no contraten al personal de cuota de aprendices, sino que esa cuota de aprendices la paguen, ¿sí? Por cada trabajador que no contraten, por cada aprendiz que no contraten, deben pagar 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes de manera mensual, ¿sí? Entonces, digamos que si sacamos el costo por aprendiz con el pago de lo que les refiero, de salario, de aportes que correspondan dependiendo de la etapa en la que se encuentren, de prestaciones sociales también, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, un costo por aprendiz promedio sería de 2.204.612 pesos. Si monetizan, es decir, si pagan 1.5 salarios mínimos por cada aprendiz que deban contratar y que no contraten, sino que lo paguen, son 2.135.250 pesos, lo que hace una diferencia a favor del empleador. En lugar de contratar el aprendiz, más bien monetizarlo, es una diferencia mínima de 69.362 pesos, pero pues en cantidad y en volumen, dependiendo de la magnitud de la planta de personal, podrían evaluar si contratan a toda la cuota de aprendiz de SENA o una parte la contratan porque realmente requieren los servicios de los aprendices y otra parte la monetizan, o pues ahí ya depende de lo que el empleador que requiera definir para los efectos de los costos de su presupuesto empresarial. Bueno, entonces, aquí pues lo que les anunciaba en la diapositiva anterior. Si estoy obligado a contar con aprendices y no deseo suscribir los correspondientes contratos de aprendizaje, puedo pagar una monetización consistente en el pago de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada aprendiz no contratado. Ese pago se hace de manera mensual. Bueno, ¿cómo se aplica la ley 2466 a los contratos que se firmaron antes de la entrada en vigor de la misma para los contratos de aprendizaje puntualmente? Entonces salió una circular que les invito pues a consultar para puntualmente lo relacionado con contratos de aprendizaje, que es la circular 83 del Ministerio de Trabajo, que aplica el artículo 53 de la Constitución Nacional, que es el principio de favorabilidad en los contratos cuando pasan a ser laborales. Entonces, se debe hacer la afiliación a la APS y a la ARL en caso de la etapa lectiva,
En caso de los que encuentran ya en etapa práctica y productiva a partir del 25 de julio de 2025, se deben a empezar a causar las prestaciones sociales, además del pago del salario mínimo. Se debe suscribir un otro sí. Entonces, digamos, si yo ya tengo una cuota de aprendices, después del 25 de julio ya empiezan a causar esas prestaciones sociales, el pago del salario, bueno, todo lo que les expliqué, dependiendo en la etapa en la que se encuentren, y se debe realizar un otro sí manifestando esta situación. En el Ministerio del Trabajo están adelantando los formatos para realizar ese tipo de contratos de aprendizaje a la luz de la reforma laboral y obviamente los otros sí también. Bueno, entonces, ¿qué dice el SENA? Que en este momento se encuentran elaborando un proyecto de contrato para el contrato de aprendizaje a la luz de la reforma laboral. Pero entonces nos indican como sugerencia que podemos utilizar las proformas que tenemos para los contratos a término fijo, que los podemos utilizar. No obstante, yo sí les invitaría a que se asesoren de un profesional del derecho porque lo que les digo, en el contrato a término fijo hay un máximo de 4 años, en el contrato a término fijo de aprendizaje solo hasta 3, y otras situaciones como el pago de ARL, PS y fondo de pensiones o el porcentaje del salario mínimo que se debe pagar es diverso de acuerdo a la etapa en la que se encuentre la persona. Entonces sí es conveniente que ajusten sus formatos, sus minutas de contratos de aprendizaje a la realidad que opere para cada aprendiz. Lo que les anunciaba. Antes el contrato formativo tenía una duración de 2 años como mínimo, ahora pasa a 3 años. Sin embargo, dependerá del diseño curricular formativo. Por ejemplo, beneficia a los tecnólogos que ya van a poder beneficiarse del contrato de aprendizaje durante el total de su formación. El contrato de aprendizaje durará lo que dure la etapa de formación y de acuerdo con el diseño curricular. Ahora, otra novedad que trae. Antes los aprendices no les podíamos aplicar el régimen disciplinario. ¿Por qué? Porque no, es que no es un contrato laboral, es un contrato de aprendizaje, entonces no son sujetos disciplinares. Yo no le puedo llamar la atención, yo no lo puedo llamar a que surta una diligencia de descargos. Entonces, digamos que como ahora tienen derechos laborales, tienen una doble calidad de, además de ser aprendices, son trabajadores de las empresas, entonces se ven obligados o se ven cubiertos como una de sus obligaciones a responder por las presuntas faltas que cometan a la luz del debido proceso disciplinario y al lugar aplicarles ese régimen, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ahora el lugar de formación deberá emitir un reporte al empleador, al empresario, sobre la formación del aprendiz. Con relación a la tercerización e intermediación laboral, antes de la reforma, para el tema de contratistas y subcontratistas, que también de pronto eso golpea a las empresas del sector funerario, porque muchas de las actividades propias de la operación las tercerizan o las subcontratan con personas a través de contratos de prestación de servicios, por eso traigo este artículo. Antes de la reforma, cuando una persona natural o jurídica contrata con otra la ejecución de una o más horas para la prestación de los servicios, por cuenta y riesgo con trabajadores subordinados a esa empresa contratista. El contratante era solidariamente responsable con el contratista por las obligaciones laborales y de seguridad social mientras duraran los trabajos y solo si se trataba de labores del giro ordinario de los negocios del contratante, ¿sí? Si no eran actividades propias del giro ordinario de los negocios del contratante, pues no había solidaridad. Eso antes de la reforma. Ahora, con la reforma laboral, se elimina esa ambigüedad, es decir, esas actividades eran del giro ordinario de los negocios de la empresa contratante para que sea un objeto de solidaridad patronal. No, ya no se requiere esa precisión, ¿sí? Se presume que toda actividad que contribuya directa o indirectamente a la operación de la empresa contratante hace parte del giro ordinario de los negocios. Entonces, eso hace que el campo de aplicación de la responsabilidad solidaria se amplíe, ¿sí? Eh, Incluso quiere decir que la empresa que terceriza funciones podría ser solidariamente responsable si esas funciones son esenciales para su operación. La empresa que subcontrata mediante contratistas o intermediarios será solidariamente responsable no solo por salarios y prestaciones, que es lo que traía la anterior norma, sino también por aportes a seguridad social y cumplimiento de normas laborales, incluso si no hay subordinación directa. Entonces, lo que les decía, la reforma laboral busca que exista una estabilidad laboral, que la regla general de contratación sea el contrato a término indefinido y por eso trata de golpear a través de estas normas que incluye la reforma
con relación a la tercerización y la intermediación, que no se haga ese tipo de contrataciones por prestación de servicios, aunque no dejan de existir, porque igual es un contrato civil y tiene validez a la luz del Código Civil, pero entonces ya como que coloca de manera más detallada y pormenorizada, y no a través de jurisprudencia, sino ya en la misma ley, el tema de que puede existir la aplicación de la responsabilidad solidaria. Lo mismo ocurre para las empresas de servicios temporales, digamos tipo Manpower, AECO, esas empresas que se dedicaban a suministrarle personal a una empresa usuaria, entonces ya no es de manera indefinida, establecen límites, ¿sí? Los trabajadores ocasionales deben ser contratados a través de esa empresa de servicios temporales precisamente porque son ocasionales, porque se busca para el reemplazo de un personal específico, tipo para una licencia de maternidad, o porque hay un incremento en producción o ventas para un periodo específico, en el caso de temporadas, dependiendo del core del negocio. Entonces, digamos que antes era indefinido, o sea, yo podía tener un trabajador en misión de mi empresa a través de una EST, una empresa de servicios temporales por X tiempo, no hay un límite. Ahora no, ahora nos pusieron que solamente pueden ser contratados por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses más, y ahí acabó el tema. Entonces, esto va a golpear mucho a las empresas de servicios temporales también. Si se cumple el plazo o la condición por la cual esa persona fue contratada, no se podrá prorrogar dicho servicio en específico con la empresa de servicios temporales u otra empresa. Dice que si se transgreden los límites establecidos en la ley, se tendrá la empresa usuaria, es decir, en el caso de que yo contrate a esa persona a través de una SS, una ST, una empresa de servicios temporales, me tendrán a mí como verdadero empleador, no a la ST, sino a mí como verdadero empleador y a la empresa de servicios temporales como una simple intermediaria. En ese orden de ideas, los trabajadores en misión ya dejarían de ser en misión y serían trabajadores directos míos, y yo tendría que responder por todos los pagos, las obligaciones que tengo como empleador para con ese trabajador. Bueno, este es otro tema. Permiso para mascotas de apoyo emocional. Resulta que la reforma laboral contempla la asistencia de los animales a los lugares de trabajo siempre que sean de apoyo emocional o uso terapéutico, indicando que pueden ingresar a las instalaciones de la compañía siempre que el trabajador presente el certificado que acredite que necesita el apoyo físico, psicológico, emocional de su mascota, ¿sí? Entonces, no está establecido realmente cómo va a empezar a regir eso. Dice, el gobierno reglamentará los lineamientos en los 12 meses siguientes a la entrada en vigor. Digamos que es un tema bastante complejo porque pueda que yo quiera los animales o bueno, que lo necesite de verdad por un tema de apoyo físico, psicológico, emocional, pero que haya un compañero mío de trabajo que sea alérgico, no sé, a la mascota. Si tengo un gato es alérgico a los gatos, o si tengo un perro tenga fobia a los perros, porque hay personas que le tienen miedo a los perros. Entonces, digamos que eso va a ser bien complejo, porque pues estamos en una comunidad, en un ambiente laboral donde no está la persona sola, sino que hay compañeros de trabajo alrededor, y se pueden presentar situaciones, por ejemplo, un caso de una persona que necesitaba a su mascota como apoyo emocional, trabajaba en una especie de coworking y subía a un edificio todos los días por ascensor porque le tocaba en un piso bastante elevado llegar a su lugar de trabajo. El perrito, cada vez que llegaba al ascensor, se vomitaba, y la señora del aseo, pues todos los días limpia vómitos a la entrada y a la salida del muchacho, porque entraba y salía con el perro, y el perro, pues obviamente se sentía malito en el ascensor, y los compañeros, pues asqueados porque olía terrible el perrito todo el día, en razón a que ya, pues, le ha pasado lo que le ha pasado en el ascensor. Entonces, en ese caso, prevaleció el interés general sobre el particular, eso fue objeto de demanda. Al chico pues le tocó dejar de llevar al perro. Bueno, eso es un tema que es bastante complejo, y eso me imagino que aun cuando lo reglamenten va a generar algún tipo de dificultades para darle aplicación a esa parte de la reforma. Entonces, digamos en esto concluyo puntualmente mi presentación. Sin embargo, pues les quería comentar que de acuerdo ya al tema de impacto de la reforma laboral para los servicios funerarios, pues hay varios aspectos que a la luz de lo que les acabo de exponer incrementarían, por ejemplo, los costos laborales, porque plantea cambios como el reconocimiento del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, antes era desde las 9 de la noche, el aumento del recargo dominical que va a llegar al 100%,
El tema del impacto para las funerarias básicamente es porque prestan los servicios 24/7, incluyendo domingos y festivos, ¿sí? También les va a tener como una especie de filtro el tema de la tercerización laboral porque va a ser regulado de manera más estricta, ¿sí? Se verán obligados a reformular turnos, de pronto la jornada 636 que les comentaba durante la exposición de este tema de la reforma laboral para minimizar esos costos precisamente de recargos nocturnos, de pago de dominicales y festivos. Em, pues básicamente el personal como conductores, los señores que hacen la tanatopraxia, los vigilantes, los asesores de atención al cliente cuando son contratados call center diferentes, entre otros, estarán sujetos a mayores cargas para la empresa, porque pues lo que digo, la finalidad es que sean contratados laboralmente y no a través de contratos de prestación de servicios o tercerización, pero pues igual ese tema es bastante denso porque todavía no se ha regulado, a pesar de que lo mencionan en la reforma laboral, no lo han aterrizado. Todavía la reforma laboral tiene algunos vacíos, por llamarlo así, en su aplicación. Van a tener que revisar los esquemas de contratación, ¿sí? Porque, reitero, limita el uso de contratos de prestación de servicios y promueve la formalización. Y yo sé que muchas funerarias subcontratan o tienen personalidad, perdón, personal en modalidad de prestación de servicios, como los señores que hacen la tanatopraxia, los capellanes, los de las flores, bueno, entre otros, ¿sí? Entonces, eso les va a generar mayores cargas en cuanto a pagos de aportes a seguridad social, pagos de salarios, pagos para fiscales. ¿M? Otras cosas que pueden impactar es el tema de mayores exigencias de reporte y pago de horas extras. Ah, porque dentro de la reforma laboral también está eso. Otra novedad que trae la reforma laboral que se me escapó decirles en la presentación es que antes nosotros requeríamos un permiso del Ministerio de Trabajo para elaborar horas extras. La reforma laboral abolió ese permiso del Ministerio del Trabajo. O sea, yo ya no requiero ese permiso para elaborar horas extras. No obstante, debo llevar un registro muy riguroso de las horas extras de mis trabajadores y en el momento en que el Ministerio de Trabajo, en virtud de las facultades de vigilancia y control, llegue a requerirle a la empresa en una visita, necesito los registros de horas extras y no los tengamos, podemos ser objeto de sanciones administrativas, como entre ellas, si yo no le pagué las horas extras a un empleado y el empleado fue y colocó la queja y efectivamente logra demostrar que sí las trabajó, lo que pueden hacer es sancionarme con no concederme la oportunidad de durante 6 meses de elaborar horas extras. O sea, ahí ya el Ministerio de Trabajo como sanción impediría que las personas trabajen horas extras durante 6 meses, todo el personal de la empresa, adicional a las multas que les comentaba que van hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes dependiendo de la gravedad de la falta. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, sí tienen que llevar un control más riguroso de las horas extras, además porque el trabajador puede solicitar al momento en que le paguen su salario el informe de horas extras y el informe de horas extras no es nomás un cuadrito, ya ahí especifican en la norma, en la reforma laboral, que debe tener el nombre del trabajador, el número de horas extras laboradas, las actividades que desarrolló en esas horas extras, ¿sí? Entonces, esto conlleva una mayor vigilancia por parte del Ministerio del Trabajo, ¿sí? Y nos conduce a unos posibles riesgos sancionatorios. Pues obviamente el impacto financiero general, que es la disminución del margen de ganancia, el incremento que seguramente van a tener que hacer en la tarifa de los servicios, porque pues van a requerir costear más temas, en el caso de que no apliquen las jornadas 36/6, sino que tengan que pagar dominicales y festivos, recargos nocturnos, sí o sí, entonces pues van a tener que incrementar las tarifas de sus servicios para sopesar esos costos. De pronto van a tener que reestructurar los modelos de venta de planes de previsión exequial con costos más altos porque los costos laborales van a ser más altos, van a tener la necesidad de ajustar la estructura organizacional, eh, en cuanto a las personas que tercerizan con procesos como call center o back office o bueno, temas que tengan ustedes tercerizados. Entonces, la recomendación es hacer una auditoría laboral preventiva, que ustedes revisen los contratos que tienen a la fecha, la manera en que están dispuestas las cláusulas que consagran sus contratos, los horarios, verificar qué horarios se tienen, los esquemas de pago, ¿sí?
Pues otra recomendación es que ustedes tengan un uso de software de gestión laboral que automatice los turnos y el control del horario, que haya una formación de líderes y del equipo de recursos humanos que ustedes manejen dentro de la compañía eh, con relación a la reforma laboral, especialmente en las pequeñas empresas porque hay cosas que se escapan. Y obviamente un análisis financiero, reitero, para ajustar las tarifas, los procesos y que puedan permitirles absorber los nuevos costos sin que eso les genere mayor impacto desde el punto de vista financiero a las compañías. Entonces, pues básicamente esa es la exposición de la reforma laboral. No sé si ustedes tienen preguntas. Pues como les indico, la reforma laboral trae bastante extensión en el tema. De pronto se me escapó algo, de pronto hay alguna situación que ustedes quieran conocer, que ya hayan escuchado. Con mucho gusto, si yo tengo la respuesta, se las doy, si no, se la averiguo, porque realmente la reforma laboral es algo muy novedoso, incluso para nosotros los abogados en la aplicación. Nos estamos viendo cortos con relación a lo que está dispuesto normativamente y a cómo se va a aplicar en la práctica. Doctora Anita, bueno, lo primero es si tú nos puedes compartir la presentación. Hay varias Claro que sí. personas que han escrito para que se las envíe. Yo ya tengo los correos, entonces me encargaría de eso. Y aquí están preguntando, los conductores que viajan, ¿cómo usted cree que podemos controlar las horas extra? Bueno, hay un tema de plataformas, que era una de las recomendaciones que daba al final. Yo creo que ahí se pueden apoyar en su área de tecnología para que tengan algún tipo de registro cuando reciben el vehículo, porque imagino que utilizan vehículos dispuestos por la empresa, propios para los servicios funerarios, carrozas fúnebres y demás. Entonces, pues sé que en algunas compañías manejan el tema de GPS, de geolocalizadores del vehículo, y de esa manera establecer en qué momento la persona llega al lugar de trabajo y se moviliza. Bueno, ahí tendríamos que verificarlo con el apoyo del área de tecnología. Así se lo he recomendado a varias empresas en diferentes sectores de la economía, de que tengan uso de biométricos, registros biométricos para el ingreso y la salida en el evento en que el conductor llegue a un punto específico, pero inmediatamente no coja el carro para trabajar, pues de todas maneras debe ingresar a su lugar de trabajo en el horario específico, estar dispuesto para asumir el traslado o el recorrido que se requiera en el momento en que se requiera, pero el inicio de la jornada laboral, si es verbigracia a las 7 de la mañana, tener un dispositivo biométrico que lleve el registro de los ingresos y las salidas al lugar de trabajo. Listo. Aquí dicen, ¿podrías explicar el turno de 6 por 36? Sí, claro, lo que les comentaba era que una persona que está por 6:36 es que no puede superar el horario de 6 horas diarias y 36 a la semana y establecerlo por turnos. Entonces puede que trabaje en turno diurno, en turno nocturno, una semana trabaja verbigracia de 6 de la mañana son 6 horas, ¿no? 7, 8, 9, 10, 11, 12, a 12 del día, ¿sí? Hasta de 6 a 12 y otro día trabaja de 1 a 7, ¿sí? O otro día trabaja de 7 a 11 de la noche. El caso es que esos turnos no superen las 6 horas diarias y en la semana no superen los 36 para que ustedes no se vean abocados a pagar recargo dominical, recargo de festivos o recargo nocturno siempre y cuando se cumpla esa jornada, digamos que así la persona en el ejemplo que les estaba colocando trabajara de 7 de la noche a 11 de la noche y en virtud de la normatividad a partir del 25 de diciembre se deba pagar recargo nocturno en ese horario, no aplicaría porque él está trabajando solo 36 horas a la semana, que es la máxima para ese turno de 36 horas a la semana y 6 horas en el día. Listo, aquí hay otra persona que dice, yo puedo combinar los turnos, es decir, para el personal de día 36 por 6 y para los de las noches las 44 horas. Sí, en este momento el tema es que las 44 horas prevé el recargo del dominical y festivo en este momento. Igual, si haces que trabajen de noche, pero si es dominical o festivo, tienes que pagar el recargo correspondiente y el recargo nocturno en la medida en que está aplicando ahorita, ¿ya? Entonces, digamos que después de las 9 de la noche,
en ese momento habría recargo nocturno, aun cuando apliques la jornada de 44 horas semanales. Ya después del 25 de diciembre, si sigues aplicando esa jornada de 44 horas semanales, pues vas a tener que pagar el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, sí podrías hacer esa combinación, pero sobre la base de que cuando se excede las 36 horas hay lugar a pagar dominicales, festivos y recargo nocturno en la proporción que establece la reforma laboral. 80, 90, 100, 80 julio del 2025, 90 julio del 2026 y 100% en 2027 para dominicales y festivos de recargo. Y el recargo nocturno a partir del 25 de diciembre desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Bueno, aquí dice, el pago de los aprendices SENA inicia a partir del 25 de junio o 25 de julio. Junio. Junio. O Listo. sea que esa, digamos que las personas que tengan en este momento como aprendices SENA y sigan todavía en esa calidad con ustedes, digamos que lo que hayan causado del 25 a la fecha se tiene que pagar, ¿sí? Lo que sea temas de salario, temas de prestaciones sociales, digamos que en esa parte tendrían que compensar lo de este tiempo. En ese sentido, es retroactiva la ley, no en el sentido de que se aplique antes del 25, ¿sí? Si yo tengo un aprendiz desde enero del 2025, no quiere decir que yo deba aplicarle ese pago de prestaciones de salario desde enero que empezó, sino no, es a partir del 25 de junio que entró en vigencia la reforma laboral. Listo, acá hay otra. Buen día, es decir, el que aplique 36 por 6 no puede generar extras. No, en ese orden de ideas no habría lugar de extras por lo que les comento, porque eso daría lugar a que si se toman como extras incluso podamos caer en el riesgo de tener que pagar dominicales, festivos, nocturnos, ya, o sea, es un tema que tendrían que validarlo con el trabajador y hacer acuerdos, que eso se podrían hacer acuerdos por el tema de la jornada laboral flexible y manejarlo así. Pero en principio la de 636 es muy rigurosa. Listo, y acá hay otra. Según las explicaciones, no estamos obligados ahora a celebrar Día de la Familia, padre, madres y demás. De acuerdo a la ley 2101 que les comentaba, que fue la que implementó la reducción gradual de la jornada laboral, que entró a regir en el 2021 y que es tomada nuevamente en la reforma laboral para que llegue a la jornada máxima de 42 horas semanales, digamos que nosotros desde esa ley ya no teníamos la obligación del Día de la Familia cuando se llegue a la jornada máxima legal de 42 horas semanales, ¿ya? En ese orden de ideas, desde la Ley 2101, el Día de la Familia estaría abolido a partir del año 2026. Es decir, ahorita todavía existe la obligación del Día de la Familia. Para el primer semestre del 2025 tuvimos que conceder el Día de la Familia y para el segundo semestre del 2025 tenemos que conceder el Día de la Familia. Ya en el 2026, cuando empiece a regir la jornada máxima legal de 42 horas semanales, ya no tendríamos la obligación de conceder el Día de la Familia, aunque en la reforma laboral, como les comentaba, dentro del artículo que habla de las jornadas de trabajo, hay un parágrafo que dice que el empleador y o la caja de compensación podrán conceder una jornada remunerada para que el trabajador comparta con su familia. Es un día de la familia, sí, pero está facultativo porque dice podrá. Listo, no hay más. Ah, aquí hay otra. Si es turno 6 por 36 no cumplen con la jornada de 44 horas, Así ¿qué es. haría Es ahí? una jornada especial. Eso es una excepción a la regla y está contemplada como excepción dentro del artículo de la jornada máxima legal en la reforma laboral. Está contemplada como una excepción a la regla. Puedes pactar hasta 36 horas semanales y 6 horas al día, pero obviamente cuando deba ser por turnos, no es que yo la pueda aplicar, por ejemplo, a un cargo administrativo, ¿sí? Tipo, no sé, analista de talento humano. No, para esos cargos no aplica. Aplica es para los cargos en que requiera la operación de la compañía una solución, un trabajo sin solución de continuidad, tipo los del call center de los servicios funerarios que deben atender las llamadas para recibir las solicitudes de prestación de servicios de los usuarios. Entonces, digamos que en esos eventos, porque hace parte
del core del negocio, de la operación del negocio, que no requiere interrupción, que se debe presentar de manera continua, sin solución de continuidad, es que aplica ese tipo de jornada. No es para todos los cargos y eso sí quiero que quede muy preciso. Esa misma persona pregunta que si trabajan de domingo a domingo. O sea, pero si trabajarían de domingo a domingo. No, igual se tiene que conceder un día de descanso. En todos los casos, siempre la persona debe concedérsele un día de descanso remunerado, que puede coincidir con el domingo o con otro día diferente, pero sí es la premisa. Siempre se debe conceder un día de descanso remunerado. Aquí hay otra, una consulta. Como coordinador, los turnos de los coordinadores de servicios que trabajen extensas jornadas nocturnas. No entiendo la pregunta. Tampoco. Pero si quieres la replanteas y la vuelves a hacer, no hay problema. O si quieres levanta la mano y aquí te escucho en vivo y en directo para ver si logramos aclarar tu pregunta. Sigamos con otra de pronto, Faris. Como los eventos funerarios no se pueden programar y somos empresa pequeña, ¿podemos hasta cuándo? Espérame, ponemos hasta cuándo puedo seguir con contrato de prestación de servicios o definitivamente hay que firmar un contrato indefinido. No necesariamente. Digamos que los contratos de prestación de servicios son válidos, por lo que les comento, a la luz del Código Civil continúan vigentes. Cosa distinta es que a través de la reforma laboral busquen que aquellos cargos que son del core del negocio, que son de la operación, que son, digamos que neurálgicos para la compañía, dejen de ser a través de prestación de servicios para evadir el tema de la contratación laboral, tipo, no sé, el contador, que el tema de un asistente administrativo, bueno, el contador todavía se puede por prestación de servicios, tipo, no sé, la persona que se encarga de la parte administrativa, la secretaría de la gerencia o cosas así. Ese tipo de cargos, digamos que sí o sí deberían ser por contrato laboral, ¿ya? Y tendría que ser a término indefinido sobre la base de lo que estipula la reforma. Pero hay situaciones que podrían ser todavía prestación de servicios, pero lo que debe quedar bien implementado es el contrato por escrito de prestación de servicios. Ojo, cuando ustedes tienen prestación de servicios, ese contrato requiere la formalidad de que sea por escrito, so pena de entenderse un contrato laboral realidad, es decir, un contrato a término indefinido de manera pactada, de manera verbal. ¿Qué hace que se diferencie el contrato laboral del contrato de prestación de servicios? En el contrato laboral hay tres elementos que se deben reunir para que sea una relación laboral, que es la prestación personal de servicio, la subordinación laboral, que es que cumpla horarios específicos, instrucciones de un jefe inmediato, que atienda requerimientos o funciones específicas que le hayan sido impartidas por una persona y una remuneración a título de salario. Esos tres elementos deben concurrir para que exista una relación laboral. En el contrato de prestación de servicios se debe velar que conste por escrito que diga que no existe subordinación laboral, de índole laboral, que no está llamado a cumplir horario, digamos, de lunes a viernes de 7 a 5, por ejemplo. Obviamente tendrá que acudir en los horarios que se le requiera el servicio. Entonces, digamos que es más como ser bien detallados en la forma de estructurar los contratos de prestación de servicios para que no se configure la relación laboral, es decir, para que no se reúnan esos tres requisitos propios de una relación de trabajo, que les reitero, son prestación personal de servicios, subordinación laboral y remuneración a título de salario. Entonces, digamos que tendrías que revisar qué personal tienes por prestación de servicios y de acuerdo a la actividad que realizan, si es dable hacer un contrato laboral o si se puede realizar la continuidad de esa contratación por prestación de servicios y sin invitarte a revisar las cláusulas del contrato de prestación de servicios para que no queden vacíos que puedan llevar a configurar una relación laboral. Listo, aquí hay otra. Los empleadores como política podemos establecer horarios para que el personal pida sus citas médicas en ciertos horarios. Sí, se puede hacer. O sea, tenemos la obligación de conceder esas licencias remuneradas, porque antes de pronto uno pedía una cita médica y le decían, ok, vaya, pero entonces me repone la hora mañana. Sí, uno tenía esa facultad como empleado. Ahora no, ahora debe ser remunerado.
pero sí se puede establecer como política, por ejemplo, que las citas se programen para los días viernes o para los días sábados y el horario de la compañía prevé el día sábado como un día laboral. Entonces, ese tipo de situaciones claramente sí se pueden hacer a través de políticas sin llegar a inobservar lo establecido en la reforma laboral. Listo. Ahí aquí hay otra. ¿Cómo se puede organizar los turnos de los coordinadores de servicios que trabajan en jornada nocturna? Bueno, ahí sí tocaría mirar la operación de la compañía y eso sí ya es como muy específico que no te podría responder como una regla general. Eso tendría que ser revisado de acuerdo a la operación de tu compañía y pues ahí sí tendrías que de pronto requerir una asesoría específica para el tema propio de tu operación. Aquí hay otra. Cuando trabajan días de descanso ocasionales que se paga y en días de descanso habitual que se paga. ¿Y nos puedes dar un ejemplo con el salario mínimo? ¿Me repites la pregunta? Cuando trabajan días de descansos cuando trabajan días de descanso ocasionales que se paga y en días de descanso habitual que se paga. Ah, ¿qué se paga? Bueno, cuando trabajas en dominical y no es un día laboral, pues se paga el dominical o festivo con el recargo previsto. ¿Y cuál es la otra pregunta? Ya respondí la primera. Y en días de descanso habitual que se paga. Ah, no, se paga el salario ordinario diario. Sí, por ejemplo, tú trabajas de lunes a sábado, en tu salario te llega el salario mensual completo. Si se paga quincenal, igual te pagan en proporción del salario mensual previsto y no te descuentan el domingo. Siempre te van a pagar el día así no lo labores, como una jornada ordinaria. Lo que pasa es que cuando se trabaja en un domingo que no está previsto como día laboral, además de pagar la jornada ordinaria, te tienen que pagar el recargo. O sea, adicional a tu jornada ordinaria, te tienen que pagar, pues se llama recargo, ¿sí? Te tienen que pagar el dominical. Entonces, básicamente es en la proporción que les comentaba. El recargo dominical estaba en el 75% del salario ordinario del día, ¿sí? Pero ahora ese incremento va a ser al 80% y ya está aplicando a partir de julio. Entonces, si no han hecho ese incremento, tienen que revisarlo para que las personas que hayan trabajado en día domingo durante el mes de julio, al 30 de julio, o sea, hoy, reciban ese pago, porque pues igual se estaría incumpliendo la norma al no haber pagado ese recargo dominical. Listo, aquí nos dicen que en caso de necesitar una asesoría podrían contactarte para la asesoría. Claro que sí. Mis datos los tiene la Corporación Romanzo, con todo gusto ellos se los pueden suministrar, no hay inconveniente. Listo. Lo otro, ¿es posible que nos haga una conferencia igual a esta sobre la reforma pensional? Sí, sí, tocaría programarla, no hay inconveniente, la programamos y la realizamos, claro que sí. Listo. La otra es, ¿cómo hago para cumplir con las 44 horas laboradas, dar el día de descanso, pero poder descansar rotativamente? Es decir, esta semana martes y la otra miércoles y así sucesivamente. Sí se puede hacer, siempre tienes que conceder un día de descanso, no necesariamente tiene que ser el domingo, pero es bueno que quede por escrito para que quede, digamos, pactado con el trabajador, porque en la reforma laboral hacen mucho énfasis en que al tema de la jornada laboral flexible, que es la que aplicaría según lo que entiendo en la pregunta, yo puedo acordar con la persona que cumple la jornada 44 horas semanales, pero por ejemplo que un día trabaje 4 como mínimo y máximo 9 siempre que no se supere esa jornada 44, se estaría dentro de los términos de lo que establece la reforma. Hay un señor Félix Omar Asprilla, está levantando la mano. Don Félix, ¿quiere hablar? No, a mí no me parece. Sí, señora, buenos días. Buen día. Buenos días, señor Félix. A los panelistas, a la persona de Remanso y a los diferentes participantes que están en línea a través del sistema que se implementó para esta reunión. A la expositora le agradezco su exposición. Ha sido bastante clara, pero yo quiero formular una pequeña pregunta que creo que tiene que ver con la prestación de los servicios funerarios de todas las empresas del sector funerario. El Sí, primer señor. tema tiene que ver con que una empresa del sector funerario solicita a un particular
que le atienda de manera puntual eh, la atención del servicio de una sala de velación. Yo Sí, señor. contrato a una señora para que me atienda de manera puntual la velación de un cuerpo en en mi sala. Esa persona termina la jornada de la velación 12 o 14 horas y yo convengo con ella un valor. ¿Yo tengo que suscribir un contrato con esa persona? Es la primera pregunta. Si no hace parte del servicio que le presta la sala de velación, sí, tendría que hacerlo. O sea, si usted contrata directamente a esa persona y le dice, por favor, atiéndame esa velación en esa sala que contraté con X empresa de servicios funerarios también, pues sí, tendría que hacerlo porque es una contratación con una persona natural y es para un tema, digamos que no es propio de una profesión independiente o de una situación de conocimiento técnico, a no ser que la persona tenga algún tipo de profesión, tipo como psicóloga, para que brinde el apoyo emocional durante la sala de velación, durante la velación en la sala, perdón. Digamos que ahí no habría lugar porque no es una profesión independiente de las catalogadas como profesiones independientes, entonces no habría lugar a prestación de servicios. Entiendo que es como una jefe de protocolo, entiendo que se llaman las personas que acompañan ese tipo de ¿No? situaciones. No, en esos casos casi siempre es atender el servicio de cafetería Ah, durante ok, el tiempo comprendo. que dure la velación. En ese orden de Termina la ideas, yo le velación. invitaría que usted contratara con una empresa, no con la persona natural, sino con una empresa, el personal de servicios generales para que usted, digamos, disminuya el riesgo legal o si lo va a hacer por temas de contrato laboral, no supere la jornada ordinaria prevista a la luz de la reforma No, laboral. no. Pues quiero hacer claridad en lo siguiente. Casi siempre los servicios de velación duran hasta 24 horas. Sí, sí, sí. Todos los días no hay servicio funerario. Todas Ahí las podemos noches no hay aplicar la servicio jornada funerario. laboral flexible, pero ¿cuál es el problema? Que esa jornada laboral flexible que prevé la reforma laboral tiene un límite de horas extras al día, ¿sí? Entonces, Sí, digamos que si la jornada máxima es de 8 horas, las extras máximas en el día son 2 horas, o sea, podría ser hasta 10 horas, en ningún caso 24 horas, ¿sí? Porque se estaría incumpliendo la normativa laboral. En ese orden de ideas, yo le aconsejaría que no distribuya esa carga en una sola persona, sino que sea dos personas, para que no se incumpla con la normativa laboral. Ahí es cuando empiezan las situaciones que nos hacen generar mayores costos. Por eso les decía que esta reforma observada tenía cambios que iban a golpear e impactar al servicio funerario porque iban a incrementar los costos. En este caso, usted ya no tendría que contratar a una sola persona, sino a dos personas y lo podría hacer por un tema de obra o labor específica, porque como bien lo anuncia, no es una situación que se presente todos los días, sino que se presenta esporádicamente en X ciudades o en X lugares para un servicio determinado. eso. Bueno, claridad sobre ese tema. El otro tema tiene que ver que en casi todas las empresas del sector funerario contratan personas que están registradas como prestadores de servicios de carroza y de traslado de cuerpo de un municipio o de un lugar a otro. También las empresas del sector funerario contratan a esos terceros que están registrados, que pagan impuestos, que tienen cámara de comercio, todo ese tema. En Yo lo ese ente contrato en mi empresa para que me no traiga hay, perdón, contrato a esa persona que me traiga un cuerpo de Bogotá, me lo lleve a Cartagena. ujú, Tengo que suscribir un contrato con él si yo lo de utilizo prestación de temporalmente. servicios, de prestación de servicios para que quede sentado que no es en virtud de una relación laboral o en su defecto mediante una orden de servicio, si no va a ser contrato, una orden de servicio por parte de su empresa de servicios funerarios a esa empresa que se encarga de ese tipo de traslados o servicios externos que usted terceriza para que quede Sí, sentado y que la persona le emita una factura, porque entiendo que es una persona como la anuncia, o bien persona jurídica o bien persona natural, pero registrada como comerciante, que tiene su NIT, que cumple con un tema de facturación. En ese orden de ideas no hay inconveniente. bueno, perfecto, así lo estamos haciendo bien entonces. Sí, Tenemos que señor. ajustar un poco el tema de la prestación de servicios de cafetería para en las salas de velación. Sí,
Esa parte sí es muy puntual, señor Félix, pero lo que decía era que si bien no necesita un contrato a término definido porque es algo ocasional, ¿sí? De acuerdo al servicio que se requiera, no todos los días se va a necesitar a esa persona, porque no todos los días va a haber servicio en esa sala específica donde utiliza la persona para que vaya a hacer los servicios de cafetería. Lo que puede hacer es uno de duración de la hora a la hora, ¿sí? Y colocar que en el evento en que se presenten servicios en la sala de velación de la ciudad, no sé, de Pereira, un ejemplo, usted acudirá previo llamado del empleador y se le pagará de acuerdo a las actividades realizadas ese día, pero en todo caso tiene que prever que no puede superar la jornada máxima laboral, que es de 8 horas al día, máximo 2 horas extras que debería pagar como extras, ¿sí? Y en la semana las horas extras no pueden ser superiores a 12 semanales. Eso me faltó decirles en la charla para que lo precisemos. Pues Bueno, básicamente esa es la respuesta, señor Félix. si yo le digo a esa persona que atiende el servicio de cafetería en la sala de velación, que se registre, que saque el NID y que pague la seguridad social, puedo operarlo como Por hago con los prestación de prestadores de servicios de servicios, carroza. sí, sí, señor, lo podría hacer como prestación de servicios. Bueno, perfecto. Sí, Ahí está la clave del tema. sí, sí, sí. No, no tengo más preguntas sobre la situación. Bueno, el otro tema tiene que ver con las niñas del SENA, que antes ganaban un porcentaje, ahora a partir del 1 de julio tengo entendido que van a ganarse el salario mínimo. Sí, señor, así es. Sí, Y pues entonces tenemos dependiendo en qué etapa están, como les explicaba, hay una etapa teórica, con- colectiva y otra que es la etapa práctica. Entonces, dependiendo de eso, usted verifica si es el 75% del salario o el cien o por el ciento del 100%, salario. ni la etapa productiva, el 100%. Sí, señor. Pero yo también puedo tomar la alternativa como empresa de monetizar ese servicio Así es. Sí, y señor. no Si tener usted a ve cargo la que niña del SENA. exactamente. Si usted ve que en la operación las aprendices no le contribuyen con las funciones o actividades que realizan en mayor medida, usted puede optar por monetizar. Como habrá otros casos en los cuales usted dice, no, esta aprendiz sí me sirve, ejemplo, para llevar el seguimiento de los traslados que se hicieron en el día, no sé, hablando ahorrador de cualquier actividad, empresa de servicio funerario. Entonces, digamos que usted podría decir a esta aprendiz, la tengo una cuota cena, por decir, de 15 aprendices. De los aprendices que sí me sirven en la operación son tres, entonces hago tres contratos de aprendizaje y los otros 12 los voy a monetizar realizando el pago mensual a favor del SENA, es de uno punto Pero cinco salarios mínimos. nosotros, pero en términos generales, debemos nosotros los empresarios tener en cuenta, o las empresas tener en cuenta, que la labor que desarrollan los aprendices debe ser acorde con la capacitación que están recibiendo. Sí, Entonces con yo la no puedo poner formación. un aprendiz a archivar información de un tema que ya no está desarrollando. Entonces ahí se complica la contratación de esos aprendices. Sí, por eso le digo, Porque señor Félix, que es de acuerdo a sus necesidades, a las necesidades de su compañía. Si ve que el aprendiz no le va a contribuir con la operación porque la formación que recibe no tiene relación directa con las actividades de su compañía, entonces pues es mejor monetizar y esa opción se la da la ley. E incluso se ahorra 69.000 pesos por aprendiz si opta por la monetización. Ujú. la siguiente pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Esa monetización es equivalente a que si la aprendí estuviera? Sí, sí, señor, es para cumplir con la cuota de aprendices. Siempre, Pero el salario mínimo, pero ahí no puedo incluir ni primas, ni vacaciones, ni... exacto, esa parte solamente usted asume el 1.5 del salario mínimo mensual legal vigente mensualmente por cada aprendiz que usted esté obligado a contratar. No lo contrata, paga 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes mensualmente y no tendría que suscribir contrato de aprendizaje con esa persona ni verse inmerso en una relación laboral, porque igual es una relación laboral que se rige como contrato a término fijo de régimen especial. Tengo que pagar 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, Sí, señor, que es mensualmente. equivalente a lo que se gana el aprendiz. Eso sí es, Sí, mejor dicho, pero se obvia el riesgo de un tema de acoso laboral, de de un acoso proceso laboral, disciplinario, sí, sí. sí, de Pero, situaciones pero propias de en, la relación de trabajo. en otros términos más concretos,
lo que hizo el Estado allí fue cargarle un mayor costo a las nóminas de las empresas. Claramente, sí, señor. ¿Sí? Entonces, ahí hay un desequilibrio. Los impuestos que uno paga de renta no bajan, pero le cargan una serie de impuestos adicionales para que el empresario, entre comillas, se quiebre. Sí, desafortunadamente esa es una de las situaciones que trae esta reforma que incrementa los costos para los empleadores y pues si bien busca supuestamente una estabilidad laboral para los trabajadores al colocar como regla general el contrato a término indefinido, lo que hace es generarle mayores cargas económicas a los empleadores y en consecuencia, pues en lugar de haber más trabajo, se va a reducir. Es mi percepción. Pero digamos que la charla la enfoqué fue con base a lo que establece la ley, básicamente, explicarles lo que trae la ley de novedades. Sí, señor. Entonces, en ese tema yo no estoy lejos de concluir. ¿Aló? Sí, estamos ¿Aló? escuchándolo, señor Félix. No estoy lejos de concluir en una que lo que expresé en unas reuniones que promovió FENALCO. Ahora, las empresas y los empresarios al servicio de los trabajadores. Sí, señor. Pues digamos que esta reforma laboral es aún más proteccionista del trabajador. Como les indicaba, habían situaciones que estaban regladas por la jurisprudencia, por sentencias de la Corte Constitucional, por sentencias del Tribunal Sala Laboral. Digamos que tipo el tema de la solidaridad patronal, eso no estaba específicamente reglado en la ley, solamente a través de jurisprudencia y ya aquí lo incluyen dentro de la ley, dentro del Código Sustantivo del Trabajo a través de esta reforma laboral de la Ley 2466 del 2025. Señor Bueno, Félix, muchas gracias por sus aportes y su intervención muy valiosa. gracias, un feliz día. Igualmente. Listo, doctora Ana. Yo creo que hasta ahí estuvo bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les deseo un feliz día para todos. La Corporación Romanzo tiene mis datos para cualquier consulta que ustedes requieran. Con mucho gusto, mis servicios están a su disposición. Listo, muchísimas gracias a ti. Esto queda también en nuestra página de YouTube para que la gente también las pueda volver a mirar y estoy pendiente de enviarles la presentación a las personas que enviaron el correo electrónico por el chat. Que tengan Claro que sí, yo te la comparto ahora mismo, apenas cuelgue esta llamada. Que estén bien, feliz día, gracias. igualmente, chao.